La hipocresía de Lili Téllez. Decía: viva México, hay partidos que se ganan en la cancha y otros que se ganan con el corazón. Hoy México ganó los dos frente a Ecuador. Pero Jafet le recordaba esto a través de las redes sociales. Decía: mexicanos, no olviden a esta vendepatrias que apoyó a Ecuador cuando invadieron nuestra embajada. Ni perdón ni olvido. Y si ya se les olvidó a los panistas, no se preocupen. Aquí les traigo este poderosísimo video de la senadora panista Lili Téllez. Ponga atención. Quiero dirigirme desde el Senado de la República de México como senadora de la República, en mi propio nombre, Lili Téllez, y en el nombre de millones de mexicanos, me dirijo al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Noboa. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Noboa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, Lili Téllez entendería en ese entonces el contexto de lo que estaba sucediendo, que de quienes estaban violando el respeto, en este caso ajeno, era la Embajada de México en Ecuador, o sea, el pueblo de México. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Pues bueno, saque usted sus propias conclusiones, escríbamelas en el chat, regáleme su like, suscríbase y píquele a la campanita de las notificaciones. Yo soy Dani Santoyo, así me encuentra a través de todas las benditas redes sociales para poder estar en contacto con todas y todos ustedes. Daniel Noboa convirtió un conflicto diplomático en un problema para su propio pueblo. ¿Por qué esta decisión de violentar la soberanía de México al ordenar el ingreso por la fuerza de la embajada mexicana en Quito no solamente rompía las relaciones entre ambos países, sino que también dejó a miles de ecuatorianos enfrentando las consecuencias, incluso obligándolos a tramitar una visa mexicana sin considerar siquiera que en México pues no tienen embajada? Y este partido de México versus Ecuador de este 30 de junio trasciende lo deportivo. Este gran encuentro entre ambas naciones, desde aquella crisis diplomática, llegó en un contexto político imposible de ignorar. Una victoria del tricolor, una victoria de nuestra selección, tendrá un fuerte valor simbólico para millones de mexicanos que consideran inaceptable la violación de la soberanía nacional. El fútbol no resuelve los conflictos entre estados, pero sí puede convertirse en un escenario donde el orgullo nacional y la memoria política se hacen presentes. Benditas redes sociales. Los memes no tardaron en salir. Aquí está, dice: no debí invadir la embajada. Diríamos que a Noboa se le fue la luz. Y sí pasó, o sea, literalmente. Nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a través de su conferencia de prensa matutina, reitera que siguen pendientes consideraciones jurídicas con Ecuador. La presidenta señaló que pese a las intenciones del gobierno de Ecuador de restablecer las relaciones diplomáticas con México, pues aún existen consideraciones jurídicas que deben cumplirse. Al referirse al partido entre ambas elecciones, la presidenta afirmó que es un triunfo de la selección y marcó una diferencia entre el ámbito deportivo y la relación diplomática entre dichos países. Y aquí está lo que mencionaba nuestra presidenta a través de la conferencia de prensa matutina. Vamos a ponerlo en dos términos, o en tres. El primero es un triunfo de la selección, eso es muy importante.
porque no debemos ser oportunistas de decir otra cosa. Es una gran selección, salió a jugar y hay algo muy especial que es el orgullo de ser mexicano. Ahí sí. Y eso es lo que vivimos hoy en México, no se vivía en otras épocas. Yo acabo de cumplir 64 años. Siempre hemos sido orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, pero hoy es algo muy especial lo que se vive. Pero es un triunfo de la selección y hay que ponerlo en ese justo término, y la alegría que los 26 jugadores, son 26, ¿verdad? Le han dado al pueblo de México. Ahí hay que dejar en esa parte. Ahora, en primer lugar, se vive una enorme libertad en el país. No podría haber 1 millón de personas celebrando si no hubiera libertades. Entonces, esta idea que han querido decir que en México no hay libertades, que hay autoritarismo, que pues no podríamos estar viviendo lo que hemos vivido durante todos estos días si no hubiera libertades en el país. Y democracia. ¿Algún teléfono por ahí? Libertades y democracia. Es muy importante. Y ese es el clima que se vive en México. Si fuera un país autoritario que no permitiera que saliera a celebrar la gente, pues entonces estaríamos en otra condición. Aquí se vive un ambiente de libertad enorme, particularmente en la Ciudad de México. Y eso hay que ponerlo en su justa dimensión. Ahora, ya el tema de Ecuador, pues qué bueno que ganó México, vamos a ponerlo así. Podemos invitar al canciller para que pueda dar mayor información. Ayer leía de estos adversarios que no nos quieren nada, de la ultraderecha, que por culpa de nosotros no hay buena relación con países de América Latina. Así lo ponían, por culpa del gobierno de la transformación o de los gobiernos de la transformación, no hay buenas relaciones con América Latina. Entonces hay que recordar, México rompió relaciones con Ecuador porque Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador. Las embajadas es como un pedacito de territorio de los otros países en ese país. La embajada aquí de Estados Unidos es como un pedacito del territorio de Estados Unidos, o de la representación de Estados Unidos. Claro que es territorio mexicano, pero en ese lugar pues están las condiciones para reconocer que ahí es un lugar de representación del gobierno de los Estados Unidos en México. Igual que en Colombia, igual que en Brasil, igual que en Ecuador, igual que cualquier embajada. Y hay tratados internacionales que establecen cuáles son las características de tener embajadas y qué representación tienen y qué ocurre en esas embajadas. Recordemos que, se me olvidó ahorita el nombre de la persona que después detuvieron, Jorge Gras, busca asilo en México y entra a la embajada de Ecuador. Vicepresidente, busca asilo en la embajada de México en Ecuador. La tradición de asilo en México es muy grande, desde hace muchos años. Entonces, busca asilo, llega a la embajada y el gobierno de Ecuador invade la embajada de México y se lleva preso a la persona que estaba ahí pidiendo asilo. En ese momento el presidente López Obrador rompe relaciones con Ecuador. Y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada. Eso es lo primero en el caso de Ecuador. Y eso sigue, porque en primer lugar detuvieron a una persona dentro de la embajada. Es como si hubieran venido a México a detener a una persona sin ningún permiso. Entonces es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave. Y por eso no hay relaciones con Ecuador. En el caso de Perú, Perú decidió que no hubiera relaciones con México. Esa fue una decisión de Perú por un posicionamiento que hicimos de que nos parecía injusto que estuviera detenido el presidente Castillo. Entonces, bueno, bien lo que dice la presidenta. A ver, lo que nos pertenece a las y los mexicanos no tiene que ver únicamente con la extensión territorial, sino también con un porcentaje de aguas. Hay otro que pertenece a aguas internacionales. Con un porcentaje aéreo o una distancia aérea, también nos corresponde a los mexicanos. Y por supuesto con las embajadas, que ese es un pequeño territorio mexicano en otras naciones y se debe de respetar. Es lo que muchas de las veces la oposición no logra comprender. Para todos estos desubicados, aunque la fachiza
culpó a México. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esta invasión de nuestra embajada en Ecuador es algo que no debemos dejar pasar por desapercibido. Claro que no, al contrario. Hay que recordar cómo el licenciado Andrés Manuel López Obrador dignificó al pueblo de México y a través de la conferencia la presidenta rechazó los señalamientos de sectores de ultraderecha que atribuyen a su gobierno la falta de relaciones diplomáticas con Ecuador, al tiempo que recordó que esta ruptura se originó tras la irrupción de las fuerzas ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito. Y al ser cuestionada sobre este tema debido al partido mundialista que vivieron ambas naciones, la presidenta subrayó que esta decisión de México respondió a un hecho grave que vulneró el derecho internacional y la soberanía nacional luego de que autoridades ecuatorianas ingresaran a la sede diplomática para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había solicitado asilo político. Y bajo este contexto, compartió el hecho con una hipotética detención realizada por otro país en el territorio mexicano sin autorización. Dice, es como si alguien viniera a nuestro país y de la nada detuviera a alguna persona, aseguró nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Y sobre el partido, la presidenta celebró este triunfo 2-1 de la selección mexicana sobre Ecuador y destacó la entrega del equipo y afirmó que pues, ser mexicana es un verdadero orgullo, lo dijo nuestra presidenta. Felicidades a la selección, porque la verdad fue un gran juego, de primerísima, pues. Hay quien le gusta decir, y si hubieran hecho esto, y si hubieran hecho aquello, pero dieron todo en la cancha y con un profesionalismo excepcional. Y es un orgullo para todas y todos los mexicanos. En el primer triunfo de la selección yo dije, es que al que no quiera México le va a ir mal, de dentro y de fuera, porque nuestro país es algo extraordinario. Y algo muy bonito es el orgullo de ser mexicanos, el no sentirnos menos que nadie, al contrario, el poner al frente nuestra historia, nuestros valores, la manera en que convivimos, la manera en que recibimos al mundo entero. Entonces es un orgullo muy grande y es una alegría para todas y todos los mexicanos. A algunos no les gustará, pero serán los menos. La gran mayoría estamos muy contentos, alegres, felices y esperando otro triunfo de la selección. Pues prácticamente. Tómala, ya lo dijo la presidenta. Y yo creo que todos los mexicanos, todas las mexicanas estamos esperando otro triunfo de nuestra selección mexicana. ¿Cuál es su comentario? Escríbamelo a través del chat. Yo soy Dani Santoyo, así me encuentra a través de todas las benditas redes sociales. Si quiere estar en contacto con un servidor, regáleme su like, suscríbase y píquele a la campanita de las notificaciones. Ahí la plataforma les estará avisando cuando tengamos videos disponibles para todas y todos ustedes.